Seminaristas y hermanos todos, debemos alegrarnos de poder celebrar esta fiesta así, unidos todos nosotros, los sacerdotes con nuestro sacerdocio ministerial y vosotros con vuestro sacerdocio de bautizados. Y es muy de desear que esta fiesta llegue a penetrar profundamente en la conciencia del pueblo cristiano. Antes tiene que penetrar en la conciencia de los propios sacerdotes, que por supuesto hoy rezan su oficio divino y celebran la misa como estamos haciéndolo nosotros, conmemorando este misterio, pero quizá nada más. Y esto es poco. Esta es una fiesta profundísima, de una espiritualidad sublime y de una capacidad de reclamación por parte de los sacerdotes, de todo el pueblo de Dios, como casi ninguna otra. En otras fiestas de Jesucristo, todas ellas naturalmente conmovedoras, todas ellas capaces de despertar y mover y hacer sentir la fe en su mayor hondura y sus mejores propósitos. Por supuesto, son fiestas de Cristo y basta. Pero hay algo en esas otras fiestas de Cristo que nos hace ver muy cercanos a los hombres, a todo aquello que se movió en torno a Cristo cuando tal misterio de la vida suya, que en la fiesta se conmemora, tuvo lugar. Por ejemplo, Navidad. ¿Quién no se conmueve ante la fiesta del nacimiento de Cristo? Pues si de ahí brota todo lo que viene después. Pero hay un conjunto de datos y circunstancias alrededor que le llenan de un encanto también humano, y tiene que ser así. No vayamos precisamente a reprochar esos aspectos que tiene encantadores para el espíritu cristiano. Pero ahí está María, José, los ángeles, los pastores, el niño recién nacido. Todo ello no es que atenúe ni disminuya ni desfigure nada de la grandiosa realidad que es que el Hijo de Dios nazca y venga al mundo. Pero el espíritu humano, sin querer, y lo demuestra la historia de la religión y de la liturgia a lo largo de los siglos, se distrae un poco en la consideración de todo ese conjunto de circunstancias gratísimas que acompañan al hecho del nacimiento de Cristo. Lo mismo en todas los demás que nos ofrece el Evangelio. La pasión, la muerte de Cristo, incluso en los momentos en que aparece en su cumbre más alta la soledad del supremo abandonado, Cristo Jesús. Hay un patetismo ahí que toca las fibras de nuestro corazón de pecadores y nos hace sentir la pobre condición humana con una fuerza tal que nos sitúa en una especie de tensión temblorosa, muy rica incluso para la vida espiritual, pero que no tiene la sublimidad a la que me voy a referir ahora. La conmemoración de Cristo en su pasión y su muerte es raíz de todas las consideraciones que podamos hacer
para aplicarnos los frutos de la redención. Pero aparece así. Es como un océano agitado por un oleaje en el que tomamos parte nosotros. Resurrección, ascensión de Cristo a los cielos, tienen sus aspectos casi inenarrables de tanta grandiosidad como encierran, pero un poco tocados de todo esto que estoy diciendo. Pero este misterio, Cristo sacerdote, se sitúa en una perspectiva de profundidad religiosa y espiritual insuperable, porque lo abarca todo. Eso en primer lugar. De hecho, el sacerdocio de Cristo no se ha realizado si no es así, por voluntad de Dios. Se ha realizado con esa encarnación, nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión, etc. Lo abarca todo. Segundo, toca un aspecto que es la clave, la mediación entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo que se necesita? La mediación. Podemos tener los demás aspectos de la vida de Cristo e incluso entretenernos gozosamente, una vez que poseemos la fe, en la consideración de los mismos, o en una actitud de contrición dolorosa ante el misterio de la pasión que nos mueve al arrepentimiento, etc. Podríamos en absoluto movernos en esos aspectos de vida espiritual y nada más. Pero si no avanzábamos, no nos situamos en la perspectiva justa en que hay que colocarse. ¿Para qué todo eso? Esta es la pregunta. ¿Para qué todo eso? ¿Por qué Dios ha querido todo eso? Pues con todo eso es como ha querido que se haga la mediación entre los hombres y la suprema majestad y omnipotencia y justicia de Dios. Y el mediador tiene algo de hombre y algo de Dios. Todo. Tiene todo lo del hombre, excepto el pecado, todo lo de Dios, porque es el Hijo de Dios. Y entonces tiene que llegar un momento en la religión, en la consideración del hombre religioso cristiano, en el que examina su vida de fe, que se pregunte, ¿pero por qué yo paso desde que me bautizaron y tengo uso de razón? Paso 20, 30, 40, 50 años, los que sean toda mi vida, hasta que Dios sea servido de quitármela. ¿Por qué paso toda esta vida así? Rezando por medio de Cristo, acudiendo a Él, contemplándole, deteniéndome en sus palabras, celebrando de una manera festiva en la liturgia los misterios de su vida, de su muerte y resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida está así como empapada de Cristo? ¿Y por qué los sacramentos que me ha dado Él? Y llego a una conclusión. Porque es la manera práctica de que yo me sitúe en la perspectiva de la gratitud y del reconocimiento agradecido a ese que está mediando por mí y que ha establecido de una vez para siempre la mediación de poder infinito que se va aplicando sucesiva y parcialmente a cada uno de los cristianos a los cuales lleva hacia Dios. Y esto es todo. Y por eso tenía que haber una fiesta en que esto se conmemorara. Ya sé que cuando celebramos la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo,
pues incluso la liturgia dice que se tenga en cuenta que ese día es la institución del sacerdocio e inevitablemente, al hablar del sacerdocio instituido, hay que hablar del sacerdote que lo instituye, que es Cristo. Ya lo sé, pero no es lo mismo que esto de hoy. No es lo mismo. Y este era el pensamiento de ese gran sacerdote español al que se ha referido el predicador del Retiro, don José María La Higuera, el antiguo arzobispo de Valencia, el fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Este era el pensamiento. Hay que detenerse algún día dentro del año litúrgico en la consideración de este misterio como tal, aunque se nos pueda decir, que es lo que decían algunos para querer justificar la no institución de la fiesta, que siempre estamos conmemorando la mediación. Ya lo sé, todo es fruto de Cristo mediador, se nos perdonan los pecados, se nos da el alimento de vida, se nos acerca con la evangelización en un grado más o menos intensa, se nos aproxima con la santificación, se nos da calor con la oración. Bueno, todo esto es mediar, ya lo sé, ya lo sabía él, y lo saben los teólogos que han entendido bien este misterio. Pero es que había que detenerse en el hecho en sí y celebrarlo litúrgicamente, no solo en las páginas de un libro de teología. Había que traer esto al altar y ponerlo ahí. Y entonces los sacerdotes todos, nosotros, los del orden sacerdotal y vosotros, los bautizados, un día al año meditar un poco en esto y cantarlo con gozo y decir: tenemos el gran sacerdote mediador, que es Cristo, como nos invita a la carta a los hebreos. Podemos acudir a él con confianza, porque él es igual a nosotros, excepto en el pecado. Y está puesto para esto. Entonces nos sentiremos felices de poder dar un sentido pleno a la vida. En relación con esa idea de cómo el mundo apartado de Dios está sumido en la inseguridad y en la tiniebla, cuando uno capta con una visión teológica o simplemente catequística sencilla esta otra idea de la regulación de las relaciones de la humanidad y de la creación entera con Dios mediante Cristo, esto es otra cosa. Esto es algo más que la ética y la civilización y las culturas y los movimientos artísticos y las filosofías y las políticas y las guerras, que es en lo que termina todo. Esto es algo más. Aquí está el sentido de la vida, la seguridad de las cosas, la orientación auténtica hacia Dios. Esa es la grandeza del cristiano. Y eso es lo que da fuerza y seguridad a los santos, los que prestan el mayor servicio a la humanidad. Por consiguiente, y segunda y última reflexión, en nosotros, dado que participamos de este sacerdocio de Cristo, viene a decirnos Pío XII en la encíclica Mediator Dei, recordando las palabras de San Pablo de tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, porque somos también partícipes de ese sacerdocio suyo. Viene a decirnos Pío XII, todos los fieles, sacerdotes y bautizados, hemos de tener un estado de ánimo semejante al de Cristo sacerdote,
en el desarrollo normal de nuestra vida cristiana. Un estado de ánimo. Y por consiguiente, para cumplir con lo que nos pide San Pablo, hemos de ser sacerdotes y víctimas. Pensamiento de Pío XII en esa espléndida encíclica que tanto bien produjo cuando se promulgó. Y hoy, como tantos otros documentos de la Iglesia, han sido olvidados. Hemos de ser todos un poco sacerdotes y un poco víctimas, como Cristo. Sacerdotes, ¿cómo? Viviendo nuestra vida en actitud de alabanza a Dios, de adoración y de acción de gracias. Sentimientos profundamente cristianos, de una espiritualidad rebosante. Estoy por decir que es la cumbre. Uno piensa en los santos, por ejemplo, el de este año que conmemoramos tan intensamente, Santa Teresa. Dice, ¿pero qué hizo aquella mujer más que esto? Alabar, adorar y dar gracias. Pero no encerrándose en su celda porque tenía que tener presente una actuación, una obra, tenía para ello los permisos necesarios, salió, corrió España, llegó a este sitio, al otro, trató con miles de personas, pero en todo, alabando, adorando y dando gracias. Vida sacerdotal. Y sirviendo al pueblo. ¿Cómo le sirvió? Con toda su obra de reforma y perfeccionamiento, servicios al pueblo, un sector del pueblo. Concretamente fue el del Carmelo, que reformó y a través de él llegó a una gran parte del mundo. Y así tantos santos. Pero no solo eso, nos dice Pío XII, sino también como víctimas. Es decir, aceptando expiaciones, penitencias, dolores, sufrimientos y ofreciéndolo en la misma actitud espiritual en que Cristo se ofreció a sí mismo. Entonces uno dice, luego realmente tiene valor en la vida de un cristiano ofrecer su enfermedad, ofrecer sus dolores físicos y morales, ofrecer su agonía cuando muere, ofrecer su muerte, su fracaso, sus carencias, sus limitaciones, sus disgustos, sus humillaciones, todo esto que me han dicho tantas veces en la vida espiritual o cuando me he encontrado con un confesor discreto y digno y me ha animado a la vida espiritual diciendo, no te apures, todo eso tiene valor, ofrécelo. Realmente es que esto tiene fundamento, pero es que Dios prestará atención a esto. Pobre vida mía, tan insignificante, si no sirve para nada. Yo soy un ser desconocido. Esa pobre mujer en su casa, esa madre medio abandonada, ese hombre fracasado en todas sus profesiones, o que ya no puede trabajar, ese enfermo de un hospital, ese muchacho, muchacha tímidos, a quienes todo les sale mal, carentes de éxito en la vida. Todo esto tiene algún valor si yo lo ofrezco. ¿Cómo que tiene valor? Inmenso valor. Y han tenido tanta razón esos sacerdotes buenos, confesores delicados y prudentes, y predicadores de la palabra de Dios que han sabido llegar, educando al pueblo cristiano a estos aspectos más íntimos de la vida. Pues ¿de qué otra manera se puede ser víctima? Saliendo a la calle
a que nos peguen un tiro en una revolución anticristiana? No, eso será muy de tarde en tarde. Y no es la mejor oportunidad. Si llega como llegó, y aquí en nuestra diócesis tenemos testimonios abundantísimos y elocuentes de sacerdotes y religiosos y seglares que dieron su vida, si llega esa ocasión habrá que darla. Pero lo normal no es eso. El ser víctima es otra cosa. Es tener conciencia de participar en la mediación de Cristo, ofreciendo todo lo que podamos ofrecer, un día y otro. Y cuando nos cansamos y dejamos de ofrecer, pues volver a buscar las fuerzas donde podemos encontrarlas para seguir ofreciendo. Penitencias, expiaciones, dolores, todo aquello que nos coloca junto a Cristo víctima. Pues ¿qué ofreció Él en la cruz? ¿Por qué tiene esa fuerza? Su pasión. Y cuando meditamos en ella, pensamos en todo, en su humillación, en su corona de espinas, en los azotes y flagelación que sufrió, en la soledad del huerto de los olivos, en las burlas de que fue objeto la noche de la pasión, en el camino del Calvario, en la cruz, en su sed, en su muerte, en todo. Era un dolor físico y un dolor moral impresionantes. Y esta es la vida nuestra también, en la cual aparece todo esto tantas veces. Y eso es ser víctimas. ¿Veis hasta dónde llega la espiritualidad de esta fiesta? Y cómo el colocarnos en una actitud que trate de situarnos así junto a Cristo, mediador, como sacerdote y como víctima, nos sitúa en la cumbre de la vida cristiana. Sacerdotes y futuros sacerdotes, cuando lleguéis al sacerdocio, pensad en estos supremos valores o no haréis nada en las parroquias. Nada. Ay, este sacerdote alegre y frívolo de la secularización de hoy, de los valores terrestres, cómo se va consumiendo como una velita que se apaga día tras día y no queda nada. Se secularizan, se cansan si es que ya no pueden secularizarse y viven como pueden. Dejan ya de escribir con aquel furor con que escribían. No sirve para nada. El situarse en esas actitudes, digo, excluyentes, radicales, porque cuando uno se sitúa en el conjunto de una consideración equilibrada que sirve para captar la parte provechosa en orden al concepto completo de lo que es la vida sacerdotal, muy bien. Pero es que lo dramático de todos estos años ha sido tomar la parte por el todo. Y esto ha sido horrible, horrible. Es deshacer el sacerdocio. Y por eso seminarios y sacerdotes y parroquias, profunda espiritualidad y sentido de oración y de mediación y de incorporación vivísima al misterio de Cristo sacerdote, tal como la liturgia nos lo presenta. Así es como no nos desviaremos, y Dios quiera que sea así.